El primer tema es urbanismo. Hablaremos sobre la densificación y aprovechamiento de infraestructura instalada. Desde años atrás se observa un creciente abandono de distintas zonas de la ciudad con diferentes cualidades y vocaciones, como por ejemplo las colonias García Ginerés, la Colonia México, Alemán y otras que se encuentran en el polígono definido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de México como zonas de patrimonio cultural edificado, donde es visible el deterioro en la infraestructura instalada. Consideramos que lo anterior ha sido causado por la falta de incentivos para invertir al interior de la mancha urbana y la existencia de múltiples obstáculos que impiden el desarrollo inmobiliario, tanto habitacional como comercial en dichas zonas. La pregunta para los candidatos es la siguiente: ¿qué piensan respecto a la conveniencia de promover una regeneración urbana en estas zonas y el marco normativo que lo impide? Vamos con nuestro candidato, el número 1, que es el licenciado Renán Barrera Concha, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Gracias. Eduardo, gracias por la invitación. Saludos a mis compañeras y compañeros candidatos. Yo estoy totalmente de acuerdo en promover que haya mayores facilidades para la redensificación. Esto lo hemos platicado con anterioridad, el efecto dona, ¿no?, que tiene la ciudad, en donde se vacían los centros y se llenan las periferias. Tiene que ver con políticas que inhiben el crecimiento, la expansión hacia los límites territoriales ya con otros municipios, pero también dar las facilidades y exhortar a las autoridades competentes que tienen de alguna manera alguna normativa sobre ciertas zonas al interior de la ciudad, que se pueda prestar para que pueda haber una mayor facilidad de inversión. Concretamente en las colonias que mencionan, García Ginerés, Colonia México y la Colonia Alemán, son patrimonio cultural municipal. Lo que habría que hacer en la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano es que podamos contar con un polígono de zonificación secundaria, que eso permitiría que se pueda analizar los impactos que tienen al menos estas tres zonas de patrimonio cultural municipal, que como sabemos, a diferencia del INA, cubre a las propiedades que son de 1900 en adelante. Y en ese sentido, pues la propuesta es que lo podamos hacer. Incluso ya hay avances de lo que hemos hecho con Canadeli en esta materia para poder incluirlo en el nuevo plan de desarrollo urbano. Tiene que ver con AVI, tiene que ver Infonavit, tiene que ver IBEI, tiene que ver Canadeli también, porque lo que buscamos es hacer pruebas pilotos donde podamos construir vivienda económica en lugares, en colonias en donde haya todos los servicios públicos. Totalmente a favor de la redensificación. Muchas gracias, candidato. La misma pregunta: ¿qué piensa respecto a la conveniencia de promover una regeneración urbana en estas zonas y el marco normativo que lo impide? Para el candidato del partido Movimiento Ciudadano, licenciado Víctor Cervera Hernández. Por supuesto. ¿Se escucha? Por supuesto que estoy a favor de que se redensifiquen. De hecho, ahorita vemos que colonias como la México, la Alemán, están subutilizadas. Hay un supuesto marco legal. Tenemos casos de gente que ha intentado construir, edificar allá y les dicen que no se puede, pero luego resulta que a través de una tercera persona se consiguen los permisos. O sea que lo que en realidad hay es una corrupción que impide que se pueda desarrollar adecuadamente cuando así le conviene a la autoridad. Tenemos que redensificar, pero también como autoridad vamos a aportar incentivos, tanto para la vivienda que esté allá, que tenga paneles solares, ciertos beneficios hacia el medio ambiente. Queremos dar esos créditos, apoyos para los paneles solares, y también como ayuntamiento tenemos que crear las condiciones para llevar esparcimiento, deporte, para que sea una zona atractiva para la clientela. No basta con que se diga esto es una bonita, sino también qué es lo que vamos a ofrecer. Eso lo tenemos que trabajar con la Canadeli, porque definitivamente ustedes son los que saben qué es lo que busca los clientes, y como autoridad cómo podemos amalgamarlo para hacer un buen desarrollo en todas esas zonas. Muchas gracias, candidato.
Verónica Camino Farjat, de Movimiento de Regeneración Nacional, la misma pregunta. ¿Qué piensa respecto a la conveniencia de promover una regeneración urbana en estas zonas y el marco normativo que lo impide? Muchas gracias. ¿Se escucha? A ver, creo que igual me lo tengo que acercar un poco. Ahorita me lo vuelvo a colocar. Pero bueno, efectivamente, tenemos que hablar de redensificación. Y por otro lado, no podemos dejar de otorgar permisos para seguir creciendo, porque entonces nos estaríamos contrariando. Para empezar, en las zonas hacia el interior de Mérida, hablando de estas tres colonias, yo creo que tienen otra vocación, no únicamente la de vivienda. Hoy podemos observar en la García Jiménez, en la Colonia México y también en el Alemán, que se están convirtiendo en oficinas. Y eso nos demuestra una vez más que Mérida es la capital económica de todo el sureste. Con la llegada de nuevos proyectos, en este caso, por ejemplo, podemos dar un ejemplo en el Tren Maya, estoy casi segura que va a haber muchísima promoción para que esos lugares puedan ser oficinas, puedan ser sedes, puedan ser lugares para, no sé, hay otros esquemas, ¿no?, de personas que llegan y quieren estar aquí una semana, quieren estar 15 días en la ciudad y tener una casa. Entonces también se puede dar. ¿Qué hay que hacer? Efectivamente, modificar los reglamentos. Mérida seguimos creciendo y se sigue construyendo esta ciudad con base en puras disposiciones administrativas. Y eso no nos da certeza ni a ustedes ni a nosotros, ni mucho menos al que va a llegar. Entonces tenemos que dejar de gobernar a punta de puras disposiciones administrativas, pasarnos al reglamento, hacer un estudio de vocaciones y poder ofertar a nivel nacional lo que Mérida tiene hacia afuera de la mancha urbana y hacia adentro, que cualquiera de las dos son parte de esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, maestra Verónica. La misma pregunta para nuestro candidato, el licenciado Ismael Peraza Valdés, de Fuerza por México. ¿Qué piensa respecto a la conveniencia de promover una regeneración urbana en estas zonas y el marco normativo que lo impide? Soy abogado, soy de Mérida y adoro la Mérida en la que crecí. También los tiempos reclaman y nos muestran realidades. Alemán es una zona pública. Yo diría que en Alemán tendríamos que tener una revisión muy cuidadosa. Cierto es que hay áreas, hay casas que no están habitadas, pero basta ver el parque de Alemán en la noche, aunque está abandonado, con árboles vendiéndose, hay poca iluminación, pero hay mucha gente. Es un barrio muy representativo de la Mérida en la que muchos crecimos. Estoy de acuerdo con redensificar la ciudad, por supuesto, porque están muriendo algunas zonas, la gente se está yendo a vivir a otros lados. Sí estoy de acuerdo, tenemos que cuidar nada más que sea con la sustentabilidad. Yo tengo un proyecto muy fuerte para recuperar la media antigua. Entonces yo quisiera, en el momento que ya ganemos, instalar con ustedes y otros grupos lo que tenemos que hacer en ese tipo de zonas tan importantes y tan históricas de la ciudad. Tenemos que hacer, por ejemplo, de San Sebastián un barrio mágico, del Alemán un barrio mágico. Y sí creo que la México nos obliga a replantear el tema jurídico para poderla rescatar, porque se está volviendo una colonia fantasma, igual que de la García. Pero sí tengo una idea diferente con el Alemán, porque sí hay mucha gente aún viviendo. Y no son casas tan grandes, terrenos tan grandes como la México y la García Jiménez. Entonces creo que allá hay que revisar a fondo lo que conviene a la ciudad y a su esencia, porque tenemos que dirigirla también al rescate para la fortaleza turística. Muchas gracias, abogado Ismael Peraza Valdés. Y ahora tocaremos el fenómeno de dispersión. En la actualidad existe una planeación y zonificación urbana en el municipio que pondera las posibilidades de desarrollo de vivienda de acuerdo a su lejanía con las zonas centrales de la urbe, encaminada a contener la dispersión a través del establecimiento de limitantes. Sin embargo, no se consideran acciones de infraestructura e inversión pública diferenciadas ni incentivos en las zonas del interior de la ciudad
que puedan compensar el mayor costo de la tierra y por lo tanto se sigue desarrollando con un modelo disperso. La pregunta para los candidatos es la siguiente: ¿qué acciones se deben tomar para promover la consolidación del suelo intraurbano y poner límites físicos que contengan la dispersión urbana y el modelo de platos rotos? Iniciamos con el licenciado Víctor Cervera Hernández de Movimiento Ciudadano. ¿Me escuchan? Bueno, nosotros proponemos un plan de desarrollo urbano y comercial de la zona metropolitana de Mérida. El fenómeno de la dispersión la podemos tratar con el Canadevi porque ustedes son los que nos van a decir cómo podemos atacar ese problema. Son zonas que ya están consolidadas, que tienen servicios, hospitales cercanos, escuelas, supermercados. Las líneas de camiones ya pasan en muchas de estas zonas que están sufriendo la dispersión, y los incentivos, como les había platicado anteriormente, pues allá los tenemos. Queremos apoyar a la gente para que pueda usar estas zonas, a los constructores para que vean un beneficio en el uso de estas zonas. Obviamente, acomodando los reglamentos y el plan de desarrollo urbano que vamos a hacer para que de alguna manera pueda beneficiar. Si no detenemos esto, pues vamos a ver un fenómeno que va empeorando con los años, como ha venido sucediendo ahorita, y nuestra intención es atacar de manera integral esto. Nuestra ciudad no la podemos seguir expandiendo y abandonando otras partes. Si no la atacamos de manera integral, no vamos a poder dar los servicios a las zonas como está sucediendo ahorita en muchos lugares, y zonas que ya cuentan con los servicios, pues va a ser inútil debido al tema de la dispersión. Y bueno, es algo que vamos a trabajar. Muchas gracias, candidato. La misma pregunta para la maestra Verónica Camino Farjat de Moreno. Muchísimas gracias. Nosotros pensamos en Morena que una ciudad ordenada nos va a permitir localizar y nos va a permitir determinar qué es lo que vamos a hacer en cada parte de ella, cómo la vamos a distribuir. Al final, cuando se habla de dispersión, en algunos momentos se ha hablado de fraccionamientos grandes como las Américas, o como Cauquel, o como Los Héroes, y han dicho que están ajenos a la ciudad, y no. Hay zonas urbanas y zonas por urbanizar, y están dentro de esas zonas. Entonces, al final, nuestro trabajo tiene que ser trabajar en dos cosas. Primero, la correcta tropicalización de nuestra reglamentación, que hoy en día, les digo, se han aprobado varias cosas a nivel federal que aún no llegan al Congreso local. Por otra parte, tenemos que trabajar conjuntamente con la CONAVI, tenemos que trabajar con organismos federales para quitar aquellos trámites y cosas que no nos sirvan y que por el contrario no nos dejan actuar. Y, en suma, una tercera, sí tendríamos que tener la claridad de tener una ciudad estructurada, que me brinde mejores servicios, que me dé calidad en el transporte, que me permita la posibilidad de una u otra forma de que el crecimiento no pare. Reitero, no podemos nosotros detener a la industria, pero sí cambiar la normativa, sí dejar al lado aquellas disposiciones o causas administrativas que realmente no son necesarias, algunas otras sí, habría que analizar una por una, que permitieran al último tener esa ciudad ordenada y que al final, reitero, les permita tomar mejores decisiones a ustedes conjuntamente con nosotros y redefinir hacia dónde queremos ir y qué tipo de servicio le podemos dar a la ciudad. No podemos hablar de dispersión sin dejar hablar del tema de la calidad de los servicios que se pueden ofrecer en cada zona. Gracias. Muchas gracias, maestra Verónica. Continuamos con nuestro candidato de Fuerza por México, el abogado Ismael Pegaza Valdés. Tenemos la Dirección de Desarrollo Urbano con sus diferentes subdirecciones, pero cuando uno tiene un negocio hay que cuidar el negocio, cuidar la caja, cuidar la calidad, cuidar todo. Una casa se cuida también. Y cuando no hay la responsabilidad suficiente es cuando pasa eso, cuando nadie cuida dónde están los hijos,
pues entonces es un problema. Los instrumentos los tenemos, hay que perfeccionarlos, obviamente, podemos decir, señor abogado. La ley es un proceso continuo de perfeccionamiento y se tiene que trabajar de la sociedad hacia el gobierno. Efectivamente, volvemos a hablar de que tenemos que instalar esas mesas permanentes para ir revisando el tema de la ciudad y específicamente en ustedes el tema del desarrollo urbano, que efectivamente tenemos que tenerlo muy bien ordenado y muy bien reglamentado. Por supuesto que la dispersión es lo que genera, por ejemplo, no solo hacia el norte, no solo hacia la parte de las costas yucatecas, todos esos negocios que se hacen dentro de la nada, sino que también se ve en la parte del sur y partes del poniente de la ciudad. ¿Por qué? Porque ni siquiera se les mira. El desarrollo urbano tiene que hacer su función, para eso tiene sus inspectores, tiene sus diferentes áreas. Tenemos que estar vigilantes en la parte que nos toca, por ejemplo, invasiones, y que se vuelve un problema social. Entonces tenemos que hacer la parte que nos toca, como autoridad, como marco adecuado, y donde haya que cambiar las cosas, de una vez hacer las propuestas. Recordemos que el ayuntamiento tiene la capacidad de generar, de plantear iniciativas de ley. Esto es un trabajo conjunto y es un trabajo de responsabilidad. Cuando se está sobre el business nada más, es puro planear. Esto se tiene que hacer cada que es un trabajo. La dispersión es un problema que obviamente genera lo que sucede en muchos lados, que ni agua tienen. Entonces tenemos que ordenarnos y tenemos que evitar que se estén dando sus desarrollos y coordinarnos, inclusive con el gobernador. Todos tenemos que ser un gran equipo. Muchas gracias, abogado Ismael Peraza. Escuchamos su respuesta del licenciado Renan Barrera Concha, candidato del Partido Acción Nacional. Gracias. Bueno, yo ahí haría un pequeño resumen y poner el contexto de lo que ha pasado en los últimos 10 años. Tenemos en los últimos 10 años prácticamente solo 2 planes municipales de desarrollo urbano que han sido elaborados y aprobados. El primero pues, fue meses antes de asumir la alcaldía en 2012, que nos dejaron ya aprobado ese nuevo plan de desarrollo urbano que consideraba todo el municipio urbanizado, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de anillo, sin ningún tipo de consideración. El siguiente plan de desarrollo urbano lo hace mi antecesor en la alcaldía de Mérida y creo que tuvo cambios sustanciales y muy importantes, sin embargo, perfectibles. Y ahí es en donde creo que están los retos y desafíos y el área de oportunidad que junto con Canadevi estaremos planteando para poder lograr que de alguna manera tengamos estos intereses particulares que incluso a veces son contrarios entre sí, como una parte de la armonía que requiere la ciudad para poder tener una mejor medida. Sin duda alguna, no tiene ningún sentido crecer hacia afuera si tenemos colonias que quedan vacías hacia adentro. Y ahí el plan municipal de desarrollo urbano que estaremos poniendo a discusión en los próximos meses tendrá entre esos temas la modificación a estas restricciones para poder incentivar. Sin embargo, es un tema también cultural, insisto, hay quienes quieren que se redensifique la ciudad, pero no quieren tener un local de 4 o 5 pisos al lado de su casa. Eso es un tema del cual habrá que armonizar con mucha claridad y con mucha transparencia, porque no somos las únicas autoridades que tienen que ver para que esto pueda ser exitoso. Muchas gracias a nuestro candidato del PAN, el licenciado Renan Barrera Concha.